sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos, inúndalos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana a Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana a Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Llevando a cabo, ¿verdad? Y la serie, hermanos, es acerca del llamado de Dios en nuestras vidas. Y déjame decirte, iglesia, que todos nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. ¿Verdad? Y hay muchos llamados de Dios, hermanos. Cuando hablamos acerca del llamado de Dios a nuestras vidas, hermanos, mira, hay muchos llamados, pero la serie que escogimos, hermanos, es una serie de ciertos llamados que son de suma importancia. Sabemos que todos fuimos llamados primeramente, hermanos, a adorar y alabar a Dios, y fuimos llamados a ser salvos por el Señor, ¿verdad? Pero hermanos, ya hablamos acerca de restaurar nuestra relación con Dios, el llamado para restaurar nuestra relación con Dios. También, hermanos, la segunda parte de eso se trató acerca, hermanos, de, ¿verdad? De cómo, hermanos, un descuido, si no cuidamos nuestra relación con Dios, cómo un descuido puede destruir nuestras vidas. Cómo un descuido espiritual puede destruir tu familia, tu hogar, hermanos, nuestra vida espiritual. El próximo servicio después de eso, hermanos, fue acerca de un llamado, hermanos, a servir a Dios, un llamado a servir con convicción, ¿verdad? Un llamado a la acción de los hijos de Dios, pero con convicción. La semana pasada, hermano, la hermana Leonor trajo un poderoso mensaje también, hermanos, acerca de que somos llamados a ser la sal de la tierra, ¿verdad? Somos llamados a ser la luz del mundo. Y bueno, hoy, hermanos, es el último de estudio de esta serie, y yo le doy gracias a Dios por mi hermano Willibaldo, hermanos, que él es el que nos va a traer el mensaje de hoy, amén. Así es que mi hermano, pásale, Dios me lo bendiga y gocémonos en la palabra, mis hermanos, gocémonos porque yo sé que hay palabra de Dios para ti y para mí, amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, pueblo santo de Dios. Qué hermoso es estar en la casa del Señor, ¿verdad? Podemos sentir la presencia de Dios aquí, ¿verdad? Quiero darle gracias primeramente al Señor por la oportunidad que me da de traer su mensaje, ¿verdad? Es un privilegio, es un gran honor que el Señor nos da de estar aquí en este lugar para compartir la palabra de Dios, hermano. Y gracias al pastor por la oportunidad, ¿verdad? Por la confianza también que nos dan. Y bueno, vamos a entrar sin más ni menos, hermanos, a la palabra del Señor. Vamos a orar primeramente. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Ahí ora, hermano, cierra tus ojos, habla con el Señor, dile al Señor que te hable. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte las gracias, oh Dios, por tan grande bendición, Señor, que nos das de estar aquí en tu casa, Señor. No hay ningún otro lugar, Padre, donde podamos estar, Señor, más, Señor, bendecido, Señor, aquí, que es tu casa, Padre. Gracias, Padre, por el llamado que nos has hecho a cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Padre mío, bendito Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí, Padre Santo, que se hacen presentes, Señor, en tu casa, Señor, bendito Dios. En esta noche, Señor, nos ponemos en tus manos para que sea tu Espíritu Santo, Padre, ayudándonos a entender, Señor,
para que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos, Padre mío, a nuestro corazón, Padre. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Te pedimos, oh Dios, bendito Dios, que a través de tu palabra traigas transformación a nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra que es, Señor, lámpara, Señor, y lumbrera, Señor, a nuestro caminar, Señor. Gracias, Padre, porque nos ha dado tu palabra, Señor, para que nosotros andemos conforme a tu palabra en medio de este mundo lleno de confusión y de tinieblas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos toda gloria y toda honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, mis hermanos, pueden tomar sus asientos. El pastor ya comentó un poco de los estudios pasados, ¿verdad? Que se han llevado a cabo, pero quiero también otra vez a recordártelo, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño resumen porque para aterrizar en lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy, que es el término de esta serie, ¿verdad? Que es el llamado de Dios, el llamado de Dios. Muy bien, mis hermanos, vamos a dar un pequeño resumen. Es muy importante, mi amado hermano, que no te pierdas estas series. Es muy importante que estés al pendiente. Si por alguna razón tú no puedes venir a la iglesia, ¿verdad? Entre semana, si surge algo que te impide venir a la iglesia de Dios, aunque es muy importante, hermano, es muy importante que te congregues. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues la palabra de Dios nos dice que no nos dejemos de congregar. La palabra de Dios dice que te congregues. ¿Por qué? Porque vas a aprender lo que es bueno y agradable para Dios. Si te congregas vas a aprender, hermanos, lo que le agrada a Dios. Pero si no te congregas, ¿verdad? Si te congregas de vez en cuando, cada vez que tú quieres, pues no vas a tener un crecimiento espiritual. Vas a quedar en las mismas y bueno, es muy importante. Si te perdiste una de estos estudios, mis hermanos, aquí en la plataforma de la iglesia La Promesa de Dios están todos los videos, ¿verdad? Si no puedes venir, mira ya desde tu casita, cuando tengas tiempo, míralos, para que no te pierdas lo que Dios está hablando, hermano, porque Dios está hablando, ¿verdad? Y quiere bendecirte a ti. Muy bien, pues vamos a dar un pequeño resumen de lo que Dios ha estado hablando a través de los estudios pasados. Ya son 4 estudios, como dijo el pastor. Voy a añadir un poquito a lo que comentó el pastor, ¿verdad? En el primer estudio llevado a cabo por el pastor, él predicó bajo el tema un llamado a restaurar tu relación con Dios, ¿verdad? Es muy importante, hermanos. Mire cómo Dios nos va enseñando. Primeramente, parte de lo que es nuestra relación con Dios. La fuente de poder, hermanos, de todo cristiano. Nuestra relación con Dios, porque toda nuestra vida, toda el área de nuestra vida depende de nuestra relación con Dios. Y es por eso que el Señor parte de ahí, ¿verdad? El primer estudio se llamó un llamado a restaurar tu relación con Dios, ¿verdad? Y Dios, hermanos, nos hacía el llamado a reconocer las áreas en las cuales estamos fallando, en las áreas en las cuales impide que nosotros podamos tener una relación con el Señor. Amén. Muy bien. En el segundo estudio, igual lo llevó a cabo el pastor, ¿verdad? Se llamó ¿Cómo restaurar mi relación con Dios? ¿Cómo restaurar mi relación con Dios? Ahí el pastor nos hablaba 2 puntos muy importantes, ¿verdad? La primera de ellas, para que nuestra relación sea restaurada con Dios, primeramente tenemos que querer, primeramente tenemos que desear, porque si no deseamos, si no queremos restaurar nuestra relación con Dios, no va a pasar nada y vamos a seguir igual. Y Dios no puede trabajar de esa manera. Entonces tú tienes que querer. Cuando Dios mira que tu corazón está dispuesto a querer buscar de Él,
entonces Dios va a empezar a trabajar en ti. Pero si no, no va a pasar nada. El segundo punto que tocaba en ese estudio es de que tenemos que también restaurar nuestra relación con nuestro prójimo, ¿verdad? El pastor nos habló que debemos, hermanos, si hemos ofendido a nuestro prójimo, si estamos mal con nuestro prójimo, debemos de buscar la manera de cómo estar bien con nuestro prójimo, ¿verdad? Porque dice la palabra, ¿cómo podemos nosotros decir que amamos a Dios que no vemos y aborrecemos a nuestro hermano que vemos, ¿verdad? Entonces, para restaurar nuestra relación con Dios, Dios nos está haciendo el llamado a que restauremos nuestra relación con nuestro prójimo. Y en el tercer estudio, mis hermanos, llevado a cabo por el hermano Eduardo, él predicó bajo el tema el llamado de Dios a la acción con convicción, ¿verdad? En ese estudio, el Señor nos llama a que nos levantemos, a que sirvamos dentro de la iglesia, a que sirvamos al cuerpo de Cristo, pero con convicción. ¿Qué es lo que quiso decir? Con convicción al no apartarnos de la comunión con Dios, de la relación con Dios, porque muchas veces, hermanos, y yo sé que Dios va a levantar aquí a hijos de Dios que van a servir, que van a estar activos, pero Dios te está diciendo, ten cuidado, ¿verdad? El extremo, muchas veces nos vamos al extremo, nos levantamos, empezamos a servir, nos cargamos de tanto trabajo, ¿verdad? Dentro de la iglesia y abandonamos lo más importante que es nuestra relación con el Señor. Entonces, Dios te está diciendo que levántate, pero con la convicción de no alejarte de mi presencia. Es lo que el Señor está diciendo. Muy bien. Y el hermano nos dio el ejemplo de Marta, ¿verdad? Que el Señor Jesús visitó, pero Marta se afanó, ¿verdad? Y atendía a los quehaceres y descuidó de la presencia de Dios, ¿verdad? Buscaba servir a Jesús, pero descuidó de la presencia de Dios. Muy bien. Y en el cuarto estudio de la semana pasada, llevada a cabo por nuestra hermana Leonor, ella predicó bajo el tema, el llamado a ser la sal y la luz del mundo, ¿verdad? Aquí Dios nos está llamando a predicar el evangelio, a que nosotros ya salgamos y hablemos a los demás acerca de Cristo Jesús, a que seamos la sal, que demos sabor a la tierra, que seamos la luz, que alumbremos en medio de las tinieblas, en medio de la confusión que hay en este mundo. Dios nos está diciendo, levántate, hijo, y predica. Levántate, hijo, habla acerca de la salvación que hay en Cristo Jesús. Amén. Entonces, muy bien, Dios nos está hablando en esas cuatro áreas donde Dios nos está hablando específicamente. Ahora la pregunta es, hermanos, y esto debemos de aplicárnoslo a nosotros mismos. Debemos de hacernos la pregunta, ¿cómo estamos respondiendo ante el llamado de Dios? ¿Cómo estamos respondiendo a lo que Dios nos está diciendo? Ese es el tema del día de hoy, mis hermanos. Y con eso vamos a dar por terminado este estudio, esta serie, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con la palabra que Dios nos está dando? ¿Ya estamos poniéndonos en acción? ¿Ya estamos, hermanos, haciendo el esfuerzo por restaurar nuestra relación con Dios si está dañada? ¿Ya estamos respondiendo al Señor? ¿Ya estamos respondiendo? ¿Ya estamos buscando la manera de restaurar nuestra relación con nuestro prójimo? Ya estamos, mis hermanos, pensando al menos en servir dentro de la iglesia. Ya estamos hablando a los de allá afuera acerca de Cristo Jesús. ¿Cómo estamos respondiendo, mis hermanos? Es una pregunta que debemos de meditar, ¿verdad?
porque Dios ha estado hablando. ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? Si no lo llevamos, si no nos lo aplicamos a nuestra vida. Muy bien, muy bueno. Entonces, en este estudio, mis hermanos, quiero compartir con ustedes solamente tres maneras en que una persona responde al llamado de Dios. Es un mensaje sencillo, pero yo sé que Dios nos va a hablar a través de este estudio. Tres maneras en el cual las personas responden al llamado de Dios. Esta enseñanza es un poco parecida a la enseñanza que nos da el Señor Jesús a través del sembrador, ¿verdad? La parábola del sembrador. Mayormente lo conocemos ya, ¿verdad? ¿Qué trata? ¿De qué trata la parábola del sembrador? Nos habla de la semilla que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y también nos habla de los diferentes terrenos, ¿verdad? Donde fue sembrada la semilla que representa el corazón de los hombres. Pero no nos vamos a predicar de ahí. El día de hoy, vámonos por otro lado, vamos a tomar otros ejemplos. Primeramente, número uno, cuando una persona acepta el llamado de Dios, cuando dice, sí Señor, yo voy a hacer lo que tú me estás pidiendo, entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Aquí vamos a aprender sobre el llamado, mis hermanos, que le hace Dios a Isaías. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aquí podemos aprender dos cosas del llamado que Dios le hizo a Isaías. En primer lugar, mis hermanos, para responder al llamado de Dios necesitamos oír la voz de Dios. En primer lugar, necesitamos estar atentos a lo que Dios está hablando. Debemos de tener ese interés, esa convicción de escuchar la voz de Dios. Cuando venimos aquí, no venimos a escuchar al hombre, mi hermano. Cuando venimos aquí debemos de venir con esa convicción de decir, Señor, ¿qué me vas a hablar el día de hoy? ¿Verdad? Entonces, si venimos con esa expectativa, Dios nos va a hablar tremendamente. Aunque sea con un versículo bíblico, Dios te va a hablar poderosamente, ¿verdad? Entonces Dios habla, mis hermanos. Cuán importante, mis hermanos, es estar atento y ser sensibles a la voz de Dios. Una de las causas del por qué, mis hermanos, no respondemos al llamado de Dios es porque hemos perdido la sensibilidad, mis hermanos, a la voz de Dios. Y no hay interés, ¿verdad?, por lo que Dios está hablando. No es que Dios ha dejado de hablar. El Señor ha estado hablando no solamente a través de estos 4 estudios, sino que Dios ha estado hablando durante meses, años, hermanos. No solamente a través de esta semana. Dios ha estado hablando, hermanos. Entonces, hermanos, Dios ha estado diciendo, hijo, busca de mi presencia. Hijo, está diciendo, levántate. Hijo, deja ese pecado. Hijo, congrégate. Hijo, busca de mi palabra. Entonces Dios ha estado hablando una y otra vez. Entonces si Dios ha estado hablando una y otra vez, el problema no está en Él. El problema está en nosotros, hermanos. El problema está en nosotros que no estamos escuchando, que nos hemos hecho de oídos sordos. No hemos querido escuchar la voz de Dios, mis hermanos. Entonces Dios nos está diciendo, para que respondamos al llamado de Dios, tienes que estar atento a lo que Dios te va a decir. Amén. Bueno, la segunda cosa, hermanos, que aprendemos del llamado de Dios aquí en Isaías
hermano, es que debemos de acceder, de responder voluntariamente al llamado de Dios. Leemos Isaías 6:8, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías no solamente escuchó la voz de Dios, hermanos, sino que respondió de inmediato al llamado de Dios. Fíjense, no solamente él estaba atento, sino que cuando escuchó la voz de Dios, dijo: Señor, heme aquí, aquí estoy, usa mi vida, envíame a mí, envíame a mí, dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, no se trata también de solo escuchar. No se trata también, podemos estar escuchando y escuchando y escuchando, pero no aplicamos la palabra de Dios. No respondemos ante el llamado de Dios. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Dice la palabra de Dios: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando nosotros solamente estamos escuche y escuche y escuche y no aplicamos la palabra, lo que estamos diciendo al Señor es de que está diciendo: yo estoy bien y no necesito del llamado, no necesito de tu palabra. Es lo que estamos diciendo. En pocas palabras, nos estamos engañando a nosotros mismos, a no aplicar la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, necesitamos ser hacedores y no tan solo oidores. Seguimos leyendo. El versículo 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Aquí nos está comparando, ¿verdad, Santiago? Cuando nos vemos en un espejo. Tú cuando viniste aquí a la iglesia, ¿verdad? Te alistaste, ¿verdad? Te tuviste que mirar en un espejo. Entonces, y te apuesto, cuando tú llegaste aquí ya no recordabas cómo estabas, ¿verdad? Entonces nos olvidamos de nuestro rostro. Leemos el 25, dice: mas el que mira atentamente, fíjate, el que mira atentamente, el que está dispuesto a escuchar, ¿verdad? Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera, o sea que hace en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esto será bendecido en lo que hace. Este va a ir creciendo si escucha la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, mis hermanos, no se trata de solamente escuchar, sino de aplicar la palabra de Dios, hermanos. Pero algo que notamos, algo que debemos de notar en el llamado que Dios le hace a Isaías, que Dios no le da la orden directamente, no le dice: Isaías, ve al pueblo de Judá y predícales que se arrepientan. No, el Señor no les dice, no les da la orden directamente, sino que el Señor lo que hace una pregunta. Dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dándole la opción a Isaías, ¿verdad?, de elegir entre aceptar o rechazar el llamado. Entonces es lo que Dios no nos obliga, hermano. Dios no nos obliga. Dios es un Dios caballeroso, que Él quiere que nosotros accedamos. Él quiere que nosotros accedamos voluntariamente a su llamado. Él quiere que nosotros digamos: Señor, aquí estoy, envíame. Aquí estoy, Señor. Que lo hagamos voluntariamente, ¿verdad? Entonces debemos de responder voluntariamente al llamado de Dios. Entonces Isaías respondió voluntariamente, mis hermanos, porque entendió muy bien que lo que hizo Dios por él, cuando él tuvo esta visión de la gloria y la majestad de Dios,
¿verdad? Él contempla la gloria de Dios, mis hermanos, y él se siente ante la presencia de Dios inmerecedor de ver lo que estaba viendo. Él se siente inmerecedor de estar en la presencia de Dios por ser un hombre pecador. Dice, él dijo, ¿verdad? Ay de mí que soy hombre inmundo de labios y que habito en medio de pueblo, ¿verdad? Que son inmundos de labios. Él de inmediato reconoce su pecaminosidad, hermano. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace el Señor? Entonces Dios en su gran misericordia le perdona su pecado, lo santifica, le dice, limpio, mira, esto ha tocado tu labio, limpio eres y perdonado tus pecados. Entonces Isaías entiende muy bien que lo que hizo, de lo que hizo Dios por él, y en agradecimiento él respondió voluntariamente. ¿Qué es lo que ha hecho por nosotros el Señor? Hay una lista interminable de lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, ¿por qué no vamos a responder al llamado de Dios de una manera que a Él le agrada? Amén. Gloria sea el Señor. Muy bien. Ahora, ese es aquella persona que responde positivamente al llamado de Dios. Ahora vamos a ver cuando una persona le dice sí al llamado de Dios, pero que no cumple su palabra. O sea, que hace un compromiso con Dios, pero a la mera hora no cumple. Vamos a ver el ejemplo que nos ilustra Jesús en la parábola de los dos hijos, hermanos, que está en Mateo capítulo 21, versículo 28. Mateo 21, versículo 28. Dice la palabra de Dios. Pero ¿qué os parece? ¿Qué opinan? Dice, que en pocas palabras, ¿qué opinan ustedes? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy, le estaba diciendo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo a él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, y no fue. Hermanos, en esta parábola Jesús nos ilustra a un padre quien representa nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Aquí este padre tiene dos hijos, el cual les manda que vayan a trabajar en su viña. Entonces, la respuesta del primero, pues fue un rotundo no quiero, ¿verdad? Pues dijo, no quiero. ¿Qué pasaría, mis hermanos? ¿Qué pasaría si le pidiéramos a uno de nuestros hijos? Mayormente todos aquí, la mayoría somos padres de familia, ¿verdad? ¿Qué pasaría si le pidiéramos a nuestros hijos que hiciera algo por nosotros y que nuestro hijo nos respondiera de la misma manera que respondió este hijo? Que nos dijera, no quiero hacerte caso, ¿verdad? ¿Cómo nos sentiríamos? Ofendidos, ¿verdad? Nos sentiríamos ofendidos, tal vez lo castigaríamos, ¿verdad? Porque es una falta de respeto cuando un hijo nos contesta de esa manera. Hasta quizás le diéramos unos buenos chanclazos, ¿verdad? Entonces, mira, este hijo contestó de esta manera, ¿verdad? Dijo, no quiero oír. Y ahora, mis hermanos, pongámonos a pensar un ratito. ¿Cómo se siente nuestro Padre Celestial cuando le hacemos el mismo desplante? Cuando con nuestra actitud le estamos diciendo, Señor, yo no quiero, no acepto lo que tú me estás diciendo. ¿Cómo se sentiría nuestro Padre? ¿Ustedes creen que el Señor se enojaría con nosotros? No, el Señor no se enoja con nosotros, hermano. El Señor es un Padre misericordioso, un Padre que tiene mucha paciencia, un Padre, mis hermanos, que lo único que quiere es nuestro bienestar. Un Padre, mis hermanos, que tiene paciencia con nosotros. Lo bueno que el Señor no es como nosotros, hermanos, que nos enojamos rápido, y bendito sea el Señor, hermanos, que tiene paciencia con cada uno de nosotros. Él está esperando, ¿verdad? Este hijo, hermano, pasó algún tiempo. Quizás no sabemos por qué no quiso, ¿verdad?
quizás por flojera, por pereza, no sabemos por qué no quiso, pero pasó un buen tiempo, pero este hijo recapacitó, este hijo empezó a meditar, este hijo reconoció que lo que le estaba haciendo al padre era una deshonra, lo estaba ofendiendo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos dice? Este hijo dice, pero después de un tiempo, arrepentido, fue a trabajar a la viña, ¿verdad? Reconoció que estaba mal delante de su padre y enseguida, ¿verdad? Pues fue, después de que se repitió, fue a trabajar a la viña, hermano. Entonces Dios nos está esperando, hermano, a que nosotros nos arrepintamos, hermano. A que nosotros, si estamos escuchando la voz de Dios, es porque Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos, hermano. Dios nos está esperando. Dios no está enojado contigo. Dios no te va a rechazar. Dios te está esperando, hermano, con los brazos abiertos, mis hermanos. Entonces, el segundo hijo, ¿verdad? El segundo hijo, mis hermanos, la petición del padre era lo mismo, ¿verdad? Pero la respuesta fue diferente. En este hijo, al escuchar el llamado de su padre, él respondió: sí, Señor, voy. Y no fue. Este hijo aparentemente, mis hermanos, le estaba mostrando respeto y honor y obediencia a su padre, pero solamente, mis hermanos, fueron palabras que él no cumplió. Entonces, ¿cómo llamamos a una persona que se compromete? ¿Cómo llamamos a esa persona que dice, verdad? ¿Cómo llamamos a esa persona que dice pero que a la mera hora no cumple? ¿Cómo le llamamos a esa persona? Mentiroso, ¿verdad? Mentiroso, le llamamos a esa persona hipócrita, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros también nos hemos comprometido con Dios? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor: Señor, ahora sí voy a dejar este pecado. Señor, ahora sí voy a servir. Señor, ahora sí voy a predicar tu evangelio. Señor, ahora sí voy a buscar de tu presencia. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor? No hemos cumplido, ¿verdad? No hemos cumplido. Muchas veces nosotros no cumplimos nuestra palabra, ¿verdad? Entonces nos identificamos, hermanos, con este hijo que dijo: sí, Señor, voy, pero no fue, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Dios nos está dando la oportunidad, si hemos dicho que no al Señor, regresar y decirle: Señor, perdóname, aquí estoy, yo acepto el llamado que tú me estás haciendo. Yo acepto, Señor, escucharte y aplicar lo que tú me estás diciendo. Amén. Muy bien, ese es. Ahora vamos a ver el otro ejemplo. Cuando una persona, es el último ejemplo, cuando una persona rechaza por completo el llamado de Dios, o sea, cuando le dice: no quiero, no acepto. Vamos a ver, hermanos, el ejemplo de Israel. Israel es un claro ejemplo, mis hermanos, de que ellos rechazaran el llamado de Dios. El Señor levantó a muchos profetas, levantó al profeta Isaías, levantó al profeta Jeremías para que les hablasen, para que ellos se arrepintiesen de sus pecados, ¿verdad? Constantemente Dios les hablaba una y otra vez a que dejaran su pecado, a que buscaran de la presencia de Dios, a que se arrepintieran, ¿verdad? Y siguieran al Señor. Pero ¿qué es lo que ellos contestaban? Y decían: no. Vamos a leer en Jeremías capítulo 6, versículo del 16 al 17. Jeremías capítulo 6, versículo del 16 al 17. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y hallaréis
descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de las trompetas. Y dijeron ellos, no escucharemos, mis hermanos. El Señor constantemente, hermanos, constantemente les hablaba a ellos, pero ellos dijeron, no andaremos, no vamos a escuchar lo que tú nos estás diciendo. Entonces, en esta palabra que Dios habla a través de Jeremías, podemos encontrar 4 cosas que Dios le pedía al pueblo de Israel. Muy bien, la primera de ellas, mis hermanos, lo primero que Dios le pedía a Israel era que se detuviesen. Dice la palabra de Dios, así ha dicho Jehová, paraos en los caminos. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo, deténganse por un momento por los caminos. Detente por un momento en el camino que tú llevas. Detente, observa. La segunda, lo que le pedía el Señor es de que ellos miraran, que ellos observaran. Dice, así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo, detente, Israel, del camino que tú llevas. Párate por un momento y observa, mira, medita, hazte un autoexamen a ti mismo. ¿Cuáles son los caminos que tú estás llevando? Ese camino que tú llevas está alineado de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese camino que tú llevas, le estaba diciendo, está de acuerdo a mi voluntad. Es lo que le estaba diciendo Dios a Israel. Entonces es lo que nos dice a nosotros también, que nos detengamos por un momento, ¿verdad? Y nos hagamos un autoexamen a nosotros mismos. ¿Cómo vamos caminando? ¿Cómo vamos caminando? ¿Cómo son los pasos que estamos dando? ¿Vamos conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios nos está diciendo? ¿O cómo estamos caminando? ¿O estamos caminando solamente en nuestros propios caminos, en nuestra propia sabiduría? Entonces, hermanos, debemos de detenernos un poquito y meditar y pensar y analizar. La tercera cosa que Dios le pide al pueblo de Israel es que preguntaran por el camino correcto. Preguntaran por el camino correcto. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Muchas veces, mis hermanos, nosotros caminamos, mi hermano, y al pasar del tiempo, al pasar de nuestro caminar cristiano, muchas veces perdemos la noción de quiénes somos. Y aún, hermanos, sin darnos cuenta, empezamos a abrazar viejos hábitos antiguos, ¿verdad? Y perdemos la noción, mis hermanos, de lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Entonces Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel que se detuvieran, que preguntaran cuál es el camino correcto. Las sendas antiguas representan, hermano, la palabra eterna de Dios. Por eso el Señor le estaba diciendo, preguntad por las sendas antiguas. Pregúntale a Dios si tú estás caminando, si el camino que tú llevas es conforme a la palabra de Dios. Muchas veces nosotros no sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. No tenemos ese discernimiento muchas veces. Entonces Dios nos ha dejado su palabra para consultar, para preguntar qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Debemos de preguntarnos, mis hermanos, ¿es bueno que nos dejemos de congregar? ¿Es bueno que estemos peleados con nuestro prójimo? ¿Es bueno que estemos alejados de la presencia de Dios? ¿Es bueno? Etcétera, etcétera. Debemos de preguntar. ¿Pero qué nos dice la palabra de Dios? Dios nos va a contestar a través de su palabra.
Gloria sea el Señor. La cuarta cosa, mis hermanos, que Dios le pide a Israel es que anden por el camino, ¿verdad? Primero dice, pregunten, ¿verdad?, por los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces Dios, mis hermanos, nos está pidiendo, mis hermanos, que nos detengamos por un momento, que miremos, analicemos, meditemos, observemos cuál ha sido nuestro caminar, y que si no sabemos, hermanos, que preguntemos de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Dios levantó atalayas. Las atalayas, mis hermanos, que Dios levantó eran los profetas, quienes hablaban continuamente, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Dios ha levantado aquí, mis hermanos, tenemos atalayas aquí también. Dios ha levantado al pastor, mis hermanos. Dios ha puesto aquí al pastor. Ven y consulta con el pastor, ¿verdad? Si no sabes, oye, pastor, no entiendo esto, no comprendo esto, ¿puede usted explicarme? Entonces Dios ha levantado atalayas, hermanos, que ha estado hablándote a tu vida constantemente. Solamente, hermanos, que debemos estar atentos al llamado que Dios nos está haciendo. Debemos de estar listos a escuchar la palabra de Dios, hermano. Y ese fue el consejo, mis hermanos. Ese fue el consejo que Dios le dio a Israel. Las 4 cosas que ellos debían hacer. Pero ¿cuál fue la respuesta de ellos? ¿Qué es lo que le contestaron al Señor? Ellos le dijeron con un rotundo no. Ellos le dijeron, no aceptamos tu llamado. Ellos le dijeron, no aceptamos tu consejo. Ellos le dijeron, preferimos andar por nuestros caminos que andar por el camino que tú nos has trazado. Ellos se negaron completamente. Entonces Dios levantó atalayas para advertirles. Dios levantó al profeta Isaías y al profeta Jeremías para advertirles de las consecuencias que traerían su pecado, de las consecuencias que traerían al estar alejados de la presencia de Dios. No que Dios los castigara, sino que fue las consecuencias de sus mismos actos, ¿verdad? ¿Y cuál eran las consecuencias que ellos iban a tener? Ellos, hermanos, Dios les habló, Dios les profetizaba a que ellos iban, si seguían ese camino que andaban, iban a ser llevados cautivos a Babilonia, ¿verdad? Lejos de la presencia del Señor, ¿verdad? Iban a ser llevados a otros países, a otro país completamente diferente, ¿verdad? En el primer estudio que el pastor nos habló, ¿verdad? Hablaba acerca del Salmo, ¿verdad? Que escribieron los hijos de Coré, que ellos estaban allá exiliados en Babilonia y que deseaban estar, ¿verdad?, adorando en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, esa fue la consecuencia del pecado de Israel. No escuchó la voz de Dios. Entonces, Dios nos habla para advertirnos. Dios nos habla para guardarnos, ¿verdad? Dios nos habla porque no vamos a ser deportados, no vamos a ser deportados. Bueno, ahorita con el problema con Trump, ¿verdad? Pues no se sabe, pero si estamos en el Señor, estamos guardados, hermano. No importa el lugar donde nosotros estemos, ¿verdad? Entonces, Dios nos está hablando para advertirnos que si estamos lejos de su presencia, hermano, estamos en pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado, hermanos, te va a llevar cautivo, te va a apartar de la presencia de Dios. El pecado, hermano, pone una barrera para que tú no puedas, ¿verdad?, para que tú no puedas estar cerca de la presencia de Dios. Entonces, Dios nos está hablando a nosotros también, a que meditemos en nuestro caminar
¿Cómo estamos respondiendo al llamado de Dios, mis hermanos? Muy bien, y yo quiero, mis hermanos, concluir con esto. Si por favor se pueden parar. Israel le dijo no al Señor, al llamado de Dios. Israel, mis hermanos, no quiso responder al llamado que Dios le estaba haciendo. Entonces, Dios nos está preguntando esta noche, ¿qué es? ¿Cómo vamos a responder al llamado de Dios? Es nuestra decisión, es tu decisión, hermano, y es mi decisión. ¿Cómo vamos a responder al llamado de Dios? Le vamos a decir sí al Señor como lo hizo Isaías, que le dijo: heme aquí, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, envíame a mí, usa mi vida, usa mis manos, usa mi boca para llevar tu palabra. O le vamos a contestar como lo hizo Israel. Le vamos a decir: Señor, yo no quiero andar por tus caminos. Yo no acepto tu voluntad. Prefiero andar en el camino que yo mismo he trazado. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo respondemos al llamado de Dios? Entonces, mis hermanos, Dios está esperando a que nosotros voluntariamente vengamos ante Él y le digamos: Señor, si acepto tu llamado. Tú me estás llamando, Señor, a restaurar mi relación contigo. Sí, Señor, yo voy corriendo, Señor. Voy a esforzarme por tratar de mejorar mi relación contigo. Dios nos está diciendo: restaura tu relación con tu prójimo. ¿Cómo vamos a responder ante ese llamado? ¿Vas a decirle sí o no? ¿Vas a esforzarte por restaurar tu relación con tu prójimo? Dios nos está diciendo: ponte a servir dentro de la iglesia. Ponte a servir a tus hermanos. ¿Cómo vamos a responder al llamado de Dios? Dios nos está diciendo: predica el evangelio. Ve a las calles a hablarles acerca de Jesucristo. Sé luz, sé sal. ¿Cómo vamos a responder al llamado de Dios? Yo quiero, mis hermanos, invitarles. El altar está abierto. Si ustedes, hermanos, deciden aceptar el llamado de Dios, si ustedes le dicen sí al Señor, hagamos un compromiso con Él. No vas a hacer el compromiso con el hombre. Haz un compromiso con el Señor, hermano. Vente al altar, hermanos, y vamos a orar a Dios. Si nosotros, hermanos, no hemos aceptado el llamado de Dios, Dios nos está hablando el día de hoy. Vamos a decirle: Señor, aquí estoy, y hacer ese compromiso, ¿verdad?, de aceptar el llamado que Dios nos está haciendo. Vamos a orar, mis hermanos. El que guste venir aquí al altar y hacer ese compromiso con el Señor. Padre, te damos gracias, oh Dios. Padre amado, te damos